Un saludo especial a todos en este episodio número 10 del podcast, de Better Life Podcast. Y por si es la primera vez que están aquí, este es un podcast dedicado para las personas que desean mejorar su vida en todos los aspectos. Hablamos de todo, hablamos de finanzas, hablamos de desarrollo personal, disciplina, hábitos, cómo tener mejores hábitos, hablamos de salud, todo lo necesario y requerido para tener una mejor vida. Y a continuación le damos la bienvenida al invitado de los últimos 9 episodios, el señor Juan Pablo Jaramillo. Siempre el mismo chiste. En esta décima entrega y celebrando nuestro décimo video, vamos a hablar de cómo no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, resiliencia, cómo hacer para no rendirse cuando las cosas están muy difíciles. Cuando tenemos ya, hijo de madre, ya no sabemos qué más hacer, que hemos intentado de todo y hemos fracasado y fracaso tras fracaso. Entonces este episodio va a ser enfocado a eso y va a estar enfocado en una historia muy increíble que nos pasó ayer, ¿sí? Porque justo ayer nos pasó algo que dijimos, esto tiene que estar en el podcast, y habla perfectamente de la resiliencia y las ganas de no rendirse nunca en la vida. Obviamente, en este momento si lo ven puede sonar chistoso, a las personas que lo estén viendo les puede sonar Como que se están riendo. chistoso y será cierto, ¿no? Todo lo que vamos a contar es real. eh, y fue bastante frustrante, o sea, fue bastante frustrante, pero es el ejemplo perfecto de cómo no rendirse. Y Y vamos a hacer no solo va a ser que vamos a contar la historia, sino nosotros sabemos perfectamente cómo llevar esta historia a ejemplos reales y el tema de la resiliencia en la vida diaria y en nuestras metas, ¿ya? Entonces, esta es como una analogía que estamos haciendo, la historia que vamos a contar con la analogía de no rendirse y cómo puede ser aplicado en la vida real, en la vida cotidiana. Entonces, todo inicia un... ¿Qué día fue ayer? sábado. Un sábado. ¿Qué fecha? No sé. Bueno, nos invitaron a una finca y dijimos, bueno, vamos, todo excelente. Llevamos a los perros y llevamos a nuestro perro que tiene 14 años, o sea, él ya es viejito. Y llegamos a la finca, todo excelente. Y estábamos hablando como de... Pero hay que dar el contexto de qué es lo que le pasa a Toto. Toto es nuestro perro y Toto a los 14 años ya no tiene la misma energía que tenía hace 1 o 2 años, a pesar de que está bien de salud y todo, pero le duelen un poquito las articulaciones, o sea, ya no tiene la misma movilidad y no ve de un ojito y del otro ojito casi no ve nada tampoco. Mm, Y es chistoso porque Toto a veces con cualquier cosa se puede tropezar y rueda, ¿sí? Y estábamos hablando de, hay que dejar a los perros ser más libres, o sea, no estar que con cadenas y eso. Y llegamos a la finca, todo, y lo dejamos a él sin cadena, ¿no? Es una finca muy grande, sí, muy grande. Sí, Es una demasiado finca muy grande. grande. Y no es plana, demasiado montañosa, demasiada jungla selvática. Y bueno, todo excelente, ¿no? Hasta aquí todo excelente. Estaba súper. Y nos fuimos a comer pan de bono, ¿oís? Estaba comiendo pan de bono. Y entramos a la casa y un rato hablando y estábamos pasándola muy chévere. Sí, un rato. ¿Cuánto hablemos hablado? Una hora ¿Cuánto por habremos ahí. hablado? 1 hora, sí, sí, 1 hora. Yo creo que menos. Menos, puede ser. Pero es para la historia. No, mentira, no vamos a tergiversar nada. Entonces estamos hablando y la novia de Andrés dice, ¿y Toto? Y salimos en bolas, rápido, a buscarlo. Salimos a toda madre a buscar a Toto porque nosotros sabemos que Toto, pues, es un caballero de la tercera edad. Y cuando es muy loco porque uno lo ve caminando y realmente se tambalea mucho, como si de verdad le costara mucho caminar. A él se le dificulta definitivamente moverse, ¿sí? Y sí, hasta en plano. Y bueno, esto era una finca muy Y, montañosa ojo, y hay que todo. contar que Toto es un perro chiquito, es un Es un French French. Poodle, es un French Poodle chiquito, casi que mini, eh, eh, chiquitico.
así regordetico, peludito, blanquito. Es más, vamos a poner una foto aquí de Vamos a Toto poner una foto de porque Toto. hay que entrar en contexto de la situación. Para que vean al que no, pero no, hasta ahorita todo excelente. Bueno, y Toto. Y empezamos a... Yo no estaba preocupado porque dije, debe estar por acá cerca. Hasta ahorita ustedes no saben si estará cerca o lejos, yo no sé. Claro, no hay que hallar el storytelling. No, no Y sabemos si está cerca o lejos en este punto de la historia. Lo que sabemos es que no está a nuestro lado, ¿sí? sí, que no está en nuestro rango. Entonces empezamos a buscar, a buscar. eh, Pasaron varios minutos, 20 minutos, nada. Y es una finca grande, ya luego, primero empezamos buscando Andrés y yo, y a los 3 minutos que no aparecía, empezamos todos los que estábamos en la finca a buscarlo. Toto, ¿dónde está? Y pasaron 30 minutos, luego pasó una hora, y Y lo más buscando. tenaz de todo es que esta finca tenía, no era como que, bueno, se puede haber ido por acá, ¿sí? Se puede haber perdido por acá. Era gigante. La finca está, Digamos, la está en finca una es, montaña, literalmente en la punta de la montaña, y la finca está aquí en el centro y alrededor tenía solo acantilados. Pues acantilados, digamos, había mucha montaña, era facilísimo que Toto, en sus dificultades, en cualquier punto, se hubiera tropezado y se hubiera ido para cualquier lado. Entonces ya se imaginan. era muy fácil, o sea, nosotros dijimos es muy fácil que, si les decimos que caminando en plano se cae, imagínense en una montaña, hijo de madre, o sea, se le dificulta. Entonces dijimos no. Y empezamos a buscar ya como medio barrancos y en las partes en las que dijimos se pudo haber caído por acá. Y entonces buscando y buscando y buscando. Y dentro de la zona que no es jungla, sino que es, digamos, está todo como adaptado para caminar, digamos. Pero ya luego dijimos, no, tal vez se cayó por uno de estos medio barrancos y eso es muy selvático, o sea, demasiada rama, es muy difícil caminar. No, no es muy difícil caminar. Es imposible caminar ahí Es adentro. imposible caminar. O sea, ni con machete. Ni con machete es fácil. Entonces, después de ya mucho rato de buscar a Toto en diferentes lugares de la finca, Juan Pablo y yo habíamos pensado lo peor. Había un señor por ahí cerca, un señor que trabajaba en la finca de al lado. Y Juan Pablo No, y yo, pero eso aún no, eso aún no. no, sí. No, porque eso, no, 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 pero eso no. yo cuento desde mi Sí, perspectiva sí, pero o... eso ahorita. Porque empezamos a pensar unas cosas. Y entonces caminamos por todo lado, o sea, demasiado y camine, y camine, y camine. Y en una de esas, aún no habíamos caminado, empezado a caminar en la parte selvática, en la que era imposible caminar. Y me acuerdo que yo estaba abajo, la finca, digamos, es arriba, yo estaba abajo y mi papá sacó el carro por abajo para buscar por allá. Entonces me recogió para volver a subir y pasamos por una parte que ya había jungla. Entonces dijimos, busquemos acá. Y yo creo que uno nunca le puede mostrar a un papá que uno es débil. Pero a mí me daba mucho miedo entrar a la jungla, digamos, porque los bichos y toda esa verga. Entonces me dijo, pues busque. Y yo, ya, y estaba sobrepensando y me dijo, ¿le da miedo? Y yo, no. Y me entré así de una, ya. Pero entonces fue una chimba porque, bueno, vamos a continuar. Entonces, em, seguíamos buscando, ya llevamos por ahí 1 hora y media, ya. Y ya nos fuimos a otra parte de la finca, en donde estaba la parte más dura. Pero para eso, antes de eso, perdón. Yo de verdad estaba pensando, ya llevamos mucho rato caminando por todos los lados de la finca, subidas, bajadas. A mí me duelen mucho las rodillas en las subidas. Y yo hubo un rato en las subidas que era solo pasto. O sea, no. Fue madre, yo decía, "Ay, mis rodillas". Y yo dele y dele y dele y dele. Y subía, bajaba, corría, me movía para un lado, para el otro. Y nada que aparecía. Entonces, ya cuando estábamos realmente desesperados, todos ya no lo Y encontrábamos. agotados. Es que uno en esos puntos empieza a perder la esperanza y es de verdad tantas horas.
buscando y caminando y todo, que uno... Sí, y ya llegamos a la parte más selvática. Entonces, yo fui el primero que llegué allá. Yo llegué primero allá con Yanni. Yo fui el primero que llegué allá y cuando llegué, atravesé un pedazo de ese bosque que es imposible de caminar. Literalmente toca abrirse espacio entre las ramas, los bambús chuzos, lo golpean a uno, o sea, uno se rasga todo. Y yo dije, aquí no va a poder entrar nadie. Toto no puede estar acá. Porque nosotros dijimos, a ver, si él se cayó, él no pudo haber caído tan abajo porque hay tantas ramas y que es imposible que él haya bajado tanto. O sea, no se pudo haber caído tanto. Pero entonces empezamos a buscar y a buscar. Y claro, yo llegué a ese lugar primero. Yo llegué a la jungla primero. Yo me metí solo y dije, Dios, acá no entra nadie. Acá es imposible que entre alguien. Al rato salí de ahí, nos fuimos por otro lado y entramos usted y yo otra vez. Y ahí fue donde... Es que es impresionante porque en un espacio tan gigantesco uno no sabe para dónde ir. De verdad no hay ningún tipo de guía, no había guía de nada. Cuando entramos, Juan Pablo y yo me reía porque Juan Pablo decía, no, ahora sí ya no hay salida de acá, porque de verdad habían puntos en los que uno llegaba a ese punto y ya miraba a los lados. En unos momentos yo decía, es imposible caminar, pero igual pasaba, O sea, pasaba. O sea, toca todo. aplastar las cosas, Pero romper, machetear. hubo como dos veces, pero la primera vez que yo, hijo de pucha, llegué a un punto en el que era humanamente imposible salir de ahí. Porque ya se me habían metido como los pies entre las rejas y yo solo veía... ¿Cuáles rejas? No, De las ramas. entre las ramas y todo y ya no había forma. Entonces me tocó volver a por donde había salido, pero, hijo de pucha, fue Sí, brutal. es brutal. Y resulta que llevábamos un rato ahí, un rato ahí, un rato ahí. Yo pedí un machete. Necesito un machete porque para poder avanzar un poco no sabíamos hacia dónde ir. Literalmente es como buscar uno. Es impresionante porque cuando yo ayer pensaba mucho en las películas de se perdió un niño. Tengo que estar pendiente con la batería. Mm. Se perdió un niño en una película en el bosque, vamos a buscarlo. Y uno decía, no, pues eso es fácil, organícense y lo buscan. Dios santo. Ayer yo entendí que de verdad es otro calibre diferente buscar a una persona perdida y sobre todo en un bosque y en un lugar como estos es durísimo. Mm, y resulta que Juan Pablo después entró conmigo y cuando entró conmigo yo sé que él estaba ya atrapado por allá, yo estaba por un lado, estábamos medio desesperados. Cuando al rato de seguir buscando y seguir buscando y seguir buscando, Juan Pablo y yo ya habíamos hecho como un perímetro, avanzábamos con dificultad, nos regresábamos un poco. Cuando al rato llegó otra de las señoras de la finca, una de las muchachas de la finca se metió con nosotros allá y yo dije, "Esta no va a poder avanzar a ningún lado". Y la vi avanzando y avanzaba y dije, bueno, increíble, o sea, de verdad la gente Sí. nos está ayudando con esto. Pero antes de eso, antes de que ella llegara, nosotros ya estábamos perdiendo un poquito la esperanza y entonces empezamos a volver a subir porque dijimos es muy difícil que alguien se meta acá y más que un perro caiga tan abajo. Entonces dijimos subamos un poco más. Y ahí fue cuando empezamos a pensar que ¿será que alguien se lo cogió y se lo llevó al establo donde ven unas cabras? Entonces dijimos, O sea, cuando dice se lo cogió, alguien lo agarró, o sea, se lo llevó. se lo llevó, sí, porque se lo cogió en otros lados puede ser. Alguien se lo llevó, ¿será que se lo robaron y lo escondieron? Y Juan Pablo comenzó a mirarme así, Juan Pablo y yo somos bastante desconfiados. Y me comenzó a decir, ay, ¿y si está allá? ¿Y si está por ese lado? No, vamos, yo le dije, no, 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 pero bueno, sí puede ser, porque yo ahorita pasé por allá por donde el señor y el señor se quedó mirándome así. Uno se psicosea Así mucho. como con una sonrisa, así como sigan buscando, que no saben dónde está. Y yo, verga. Pero bueno, el caso es que en ese momento no nos regresamos, todavía no. Cuando a los minutos de seguir en ese bosque imposible de Ahí ya andar, llevamos unas 2 horas y media por ahí. sí, a los minutos de estar en ese bosque, de que ya Juan Pablo y yo, Ya íbamos a nosotros subir, desistimos de ir al bajar. establo, digamos, desistimos de ir a donde estaban esas cabras y donde estaban unos animales y, ¿sí? De un momento a otro a lo lejos, y yo me quedé pálido. ¿Usted escuchó el Sí, 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 primero? el primero. Él y yo escuchamos el primer ladrido de Toto, porque llevamos 2 horas, ¡Toto! ¡Toto! Yo estaba gritando a
todo pulmón, Sí. Toto, Toto. El primer ladrido y nos volvimos locos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Literalmente nos volvimos Y locos. lo escuchamos por ese mismo lugar donde estaba la selva, o sea, pero más abajo, como si estuviera más abajo. Pero estábamos verdaderamente perdidos. Verdaderamente perdidos porque además como hay eco, uno escucha Toto y suena Toto, Toto, Toto por todo lado. No sabíamos, pero ya teníamos una idea y Juan Pablo y yo, obviamente Toto ha sido nuestro perro toda la vida y uno en 14 años se aprende de memoria el sonido de su perro. Sí, 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 Y como Toto ha el tenido una ladrido. característica y es que Toto lo único que ha hecho toda su vida, además de comer, de ser un buen perrito, es ladrar. Toto ha ladrado 50.000 millones de veces, le ladra a los árboles, le ladra a los otros perros, le ladra a lo que sea, Toto le ladra. Toto tenía una característica y era que en una finca hace muchos años, Toto se acostaba en el pasto, se acostaba a ladrar. Miraba al cielo y ladraba Y no todo había y nada, o sea, nada. un poste de luz y Eso era le ladrar. ladraba a él. Entonces, claro, obviamente Juan Pablo y yo nosotros escuchamos el ladrido y a pesar de que uno tiene esa incertidumbre verdaderamente si habrá sido, dijimos, este es Toto. Sí. Y comenzamos a buscar. Y ahí empezamos a bajar como... Y es muy loco porque uno cuando está en una de esas situaciones y ya está perdiendo la esperanza, es como que empieza... Ah, jue madre, está muy difícil. Ah, qué duro, qué duro. Y pasa muy como... Es muy difícil. Pero cuando uno escucha el ladrido o escucha que hay ese signo de esperanza, vale mi verga Sí, todo. Y uno va a toda mierda y así se corte, pero uno sigue, sigue, sigue. Porque hay esa esperanza de encontrarlo como que, fue pucha, listo. Uno está vivo, dos está por acá. no le ¿Sí? importan a uno las culebras, las arañas, Los los bichos. insectos, nada, nada, nada. Para una persona que le tenga miedo a los insectos, pensar en meterse en un bosque así, yo confieso que no he sido muy fanático de los insectos nunca. No, no, en contexto, para poner en contexto, hemos sido muy gallinas con los insectos, A o mí no me sea, gustan, nunca me han gustado. Ya puedo decir hoy en día, después de hace algunos años, le he perdido mucho miedo, pero no me gustan. Yo no soy de los que, ay, tan linda la mariposita se me paró aquí, qué bella. No me gustan los insectos, ninguno, y ni hablar de una cucaracha. Las arañas les tengo respeto, no, 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 no es que les huyo, pero tampoco es que dejo que se me monten encima. No me gustan los insectos. Y en esos momentos uno de verdad y ya vamos a ir haciendo la conclusión a lo que se trata el episodio, que es la resiliencia y todo, porque todo eso tiene una conclusión muy importante que aprendimos Juan Pablo y yo, mm, pero a ver, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento en el que escuchamos ese ladrido, es inevitable, uno se lanza entre las ramas, yo me botaba por encima de las ramas, nos cortamos, no sé si se logra ver, nos cortamos literalmente uno buscando, bueno, no es que son las grandes cortadas, pero entre tanta rama, meter la mano y todo, la espalda la tenemos rayada, todo, porque uno tiene en su mente esa esperanza y yo pensaba mucho y yo decía, honestamente, y yo se lo voy a confesar ahorita, no se lo había dicho entre todo lo que hemos hablado entre ayer y hoy, mm, yo dije, yo soy el hermano mayor. Y yo me sentía, la verdad me sentía en la responsabilidad de encontrarlo, de verdad, porque mi mamá obviamente no iba a bajar y de hecho bajó y estaba haciendo todos sus esfuerzos por bajar, pero de verdad el terreno estaba imposible para andar. y muy O sea, empinado. estaba empinado, era facilísimo cortarse, yo me corté por todo lado y lo peor de todo era que era muy difícil de ver, a 3 metros ya no se veía de la densidad tan brutal. Entonces, yo sentí tanta responsabilidad en un punto, pero claro, obviamente ya después cuando vi que usted estaba literalmente hasta la muerte, hasta encontrarlo, yo en mi cabeza pensé y dije, yo en mi cabeza de verdad pensé un punto y dije, yo de aquí no me voy así me den 2 días buscándolo. Porque alguien sugirió, de hecho, alguien dijo, no, pues vengan a almorzar y después lo siguen buscando. O sea, imagínense para nosotros, nuestro perrito de toda la vida, saber que estaba perdido, saber que estaba asustado, O lastimado no algo. sabemos si estaba Y nosotros lastimado. comiendo. Y nosotros, bueno, comamos porque absurdo, Absurdo. ¿ya? Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya escuchamos el primer ladrido, sentimos la primera esperanza. Y Juan Pablo y yo pensábamos que estábamos locos. Cuando al rato de seguir buscando ya estábamos, nos perdimos otra vez.
Nos perdimos otra vez. Al rato de seguir buscando otra vez otro ladrido. Y dijimos, ese es Toto. Es Toto. Y así nos pasó y duramos 2 horas y media más buscándolo. Duramos 4 horas y media buscando a Toto. Ya para casi que el final, ya todos los de la finca ya estaban abajo en esa parte, la mayoría de la finca estaban en esa parte selvática. O sea, todos también estaban como en esa misma No, para situación el de... final no, no porque ya después Como habían al vuelto a subir 75% de del la 100, travesía. de la travesía. Y ya después otra vez todos volvieron a subir. Cuando, Pero Andrés y yo nos quedamos. cuando fue interesante porque yo creo que aquí entran los poderes de la mente. Hay cosas que voy a contar, digamos, como lo que, por ejemplo, ya llegó un punto en el que estábamos tan cansados, estábamos tan agotados, yo llevaba tanto rato gritando, agotados no físicamente, porque podíamos seguir, yo podía seguir, obviamente, pero mentalmente estábamos angustiadísimos porque dijimos, "¿Y si ya no está? ¿Y si...?" Y a veces por ahí escuchábamos como así un ladrido muy tenue, como si nos estuviera llamando ya con sus últimas fuerzas y eso a mí me ponía en un estado de locura en el que yo me saltaba 15 árboles en 2 segundos para llegar más rápido al sonido, literalmente así, Así, así estábamos. literalmente. Em, y es impresionante porque ya no había nadie, estábamos Juan Pablo y yo dije, lo voy a encontrar. Y visualicé de verdad la victoria y dije, lo voy a encontrar, lo vamos a encontrar, voy a ser capaz de encontrarlo, Juan Pablo y yo lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. Y piensen en una cosa, este ha sido como nuestro hermanito menor por más de 14 años, ¿sí? Ha sido nuestro hermanito chiquito, un perrito que nos ama, que ha estado toda la vida con nosotros, que literalmente él no conoce lo que es estar solo. Toto no sabe lo que es perderse, lo que yo dije, si él se llega a morir en el frío o se llega a morir, mm, dije, es mi responsabilidad, no es de él. No es de que se perdió, es mi responsabilidad. Yo decía, es mi hermanito pequeño. Yo pensaba, ¿qué pasaría si fuera usted? Mando a talar todo el bosque, literalmente, hasta encontrarlo, así me demore lo que me demore. Sí, no, no. Hubo un rato que yo subiendo una loma al inicio, estaba un poco cansado de las rodillas y dije, qué puto maricón, de verdad. Qué vago, flojo, débil. Y me dije eso y me puse a correr y llegué rapidito arriba. Entonces, ya llegó un punto en el que... Entonces nos quedamos Andrés y yo solos, para continuar. Nos quedamos Andrés y yo solos y empezamos a subir un poquito. Como que, madre, ya abajo, ¿qué va a estar? Entonces yo le dije a Andrés, quedémonos quietos para, para no mover ramas y que no suene nada, sino estar muy conscientes de lo que suene. Entonces nos quedamos, Andrés luego no escuchamos nada, luego yo ya iba a empezar a subir, pero Andrés escuchó pero no lo tenía tan claro, entonces dijo, Juan, es que yo escucho algo, yo voy a seguir mi intuición. Y yo le dije, listo, vamos. Y me devolví con él. Nos devolvimos cuando empezamos a escuchar como ya en sus últimas, hijo de Sus madre. últimos respiros, sí. Sí. Y dijimos, ese es Toto, ya, ese es Toto, es imposible. Y nos faltaba una de las partes más difíciles de atravesar, que era antes del plano y después de ese plano había un pedazo bien pesado de Sí. atravesar. Y era impresionante porque habían pedazos selváticos como cuando uno ve en Discovery Channel o en Animal Planet Pero ni así, eso es fácil de absurdos, atravesar. pero dificilísimo de Denso, muy atravesar. denso. Cuando Juan Pablo me siguió y yo dije, no, Juan, no nos podemos rendir, vamos una más, voy a seguir mi intuición porque yo escuché un sonidito y yo decía, ese sonido, o sea, no puede ser de nada más, no hay otro animal que haga ese Sí. sonido, no es una rama, era como un... Cuando ya estábamos acercándonos, cuando a 5 metros. Pero claro, no es que uno a 5 metros puede ver el perro. Si el perro está a 1 metro, uno no lo logra ver porque hay demasiada densidad de las cosas. Pero entonces escuchamos el sonido a 5 metros. Y algo así. Y dijimos, ahí está, ahí Y ya está. Juan Pablo me miró y me dijo, ese es Toto, ese es Toto. Y literalmente corrimos, saltamos, nos trepamos a un árbol, bajamos, nos caímos, pero literalmente en 2 segundos estábamos ahí. Cuando en esas Juan Pablo mira hacia abajo
Y dice, ahí está, ahí está. Y estaba en un riachuelo completamente sumergido y ya tenía casi que solo la trompita afuera. Como si literalmente, si hubiéramos llegado 10 minutos más tarde, Ya no hubiera ya aguantado. no hubiera aguantado más. El agua estaba helada en una finca por acá cerca en Bogotá que el que conoce y el que sabe por acá hace, digamos, hace frío. Y en las fincas por acá cercanas hace mucho frío. El agua estaba helada y el perro estaba ahí. Y claro, Juan Pablo, sin dudarlo, literalmente se fue de cabeza al agua, se mojó todo, sacamos al perro, yo lo cargué, nos quitamos las camisetas y lo envolvimos porque tenía hipotermia. Y claro, Toto es de este tamaño, es chiquito, entonces yo lo cargué aquí y logramos salir y pegamos el grito de la victoria. ¡Acá está! ¡Lo encontramos! Para esto yo ya no tenía voz, yo llevaba 4 horas y media gritando con toda la fuerza de mis pulmones. ¡Toto! Entonces, claro, ya logramos salir por otro, no nos tuvimos que devolver por la parte selvática, Sino que ya salimos salimos por la parte de abajo, por digamos. unos campos así, todos bellos, espectaculares, salimos, nos fueron a recoger en el carro. Y para que sepan y no alargar más la historia, ha pasado un día, Toto está muy bien, le dimos mucho calor, comió, ya está bien, ha hecho todas sus necesidades, está bien, Toto está bien. Ya está bien. Mm, pero Entonces, aquí, ¿para qué estamos hablando de todo esto, digamos, de esta historia tan larga que estamos contando? Es por un simple motivo, y yo lo pienso de esta forma. Dos motivos. Yo lo voy a reducir y ahora usted lo dice. Primero, la resiliencia. El primer motivo, la resiliencia. Nosotros podíamos habernos rendido 100 veces. 100 veces podíamos habernos rendido. Y cuando digo 100 veces, habían 1 millón de excusas para rendirse. No, no está, no lo escuchamos, ¿qué hacemos? No, vámonos para otro lado. No, no se puede caminar por ahí. Ay, me corté, ¿qué hago? Me regreso. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Habían 1 millón de excusas. La gente estaba, hacían, o sea, era verdaderamente una situación en la que cualquier persona se podía rendir. Cualquier persona se podía rendir, era muy fácil rendirse, pero aún así no nos rendimos. Y el segundo punto al que viene es la responsabilidad, una responsabilidad superior. Yo dije, ¿cómo voy a dejar morir a mi hermanito? Literalmente, porque puede sonar chistoso, bueno, pero no, no se iba a morir. Nadie lo iba a encontrar, era llegar a ese punto al que llegamos, era imposible que alguien más hubiera llegado. Yo tenía dos mentalidades, o lo encuentro vivo, rápido, o no me voy de aquí hasta que encuentre el cadáver, o sea, hasta que lo encuentre ya muerto, porque ¿cómo íbamos a dejar a nuestro hermano de 14 años perdido, porque de no decir, lo ay no, encontramos. es que nos rendimos, es que está haciendo frío, es que ay, me corté la mano, me corté un poquito el brazo, regresémonos porque, o sea, en mi cabeza eso no existía, Sí. esa mentalidad no existía, entonces, ¿qué pasaría si nosotros aplicamos algo así a nuestra vida? Entonces, ¿cómo se aplica esto a la vida? ¿Cómo vas a tener tú, cómo no vas a tener ganas de rendirte si tus objetivos son banales y, y efímeros y completamente terrenales? Para no rendirse en la vida hay que tener objetivos que van mucho más allá de lo superficial. Sí, mucho Nuestro más. objetivo no era, nuestro objetivo era tan grande, tan deseoso, que era encontrar a nuestro perro, que no hay forma de pensar en Pero es que no era rendirnos. nuestro perro. Es que uno puede decir, bueno, pues sí, porque uno de los señores campesinos que estaba allá, él dijo, no, una vez por allá se me cayó una vaca y yo no la encontraba y bueno, eso yo esperé unos días y ya como que por allá apareció. ¿Entiendes? Lo ve como un animal, lo ve como plata. Es como, Sí, bueno, pues sí, la vaca me cuesta 1 millón de pesos, 2 millones, no importa. Y bueno, ya, se perdió la plata. Era nuestro hermanito, era como que yo pensaba, como tuvimos 4 horas y media también para pensar entre todos los matorrales, yo decía, ¿cómo actuaría yo si este fuera Juan Pablo? Si me sí. necesitara. Me voy a rendir porque, ay, es que bueno, después veo a ver, era humanamente imposible que Porque el nosotros nos objetivo es demasiado rindiéramos en la grande. búsqueda de nuestro perro. Y les voy a decir una cosa y tal vez no se logra entender lo que atravesamos, pero era un terreno imposible de navegar. No había forma de ubicarse. Juan Pablo es literalmente un GPS humano. Para los que no saben, Juan Pablo es literalmente un GPS humano. Juan Pablo se puede ubicar con las manos amarradas, los ojos vendados, dentro de un búnker en medio del desierto del Sahara y él sabe dónde está y sabe hacia dónde ir. Yo no.
Yo hubo un rato en el que ya la cuesta que era así, yo ya la veía hacia abajo, yo ya estaba en mi cabeza, mi cerebro estaba casi que desconectado, perdido, no sabía dónde estaba. Gracias a él y a que teníamos, a que mi novia estaba arriba yo le decía, ¿dónde estás? Y yo la escuchaba, fue que me pude ubicar. Yo Mm, solo no. La única forma que ya llegamos al final fue por los últimos soniditos que estaba haciendo Toto, sí. pero eso que está diciendo usted es, creo que lo más importante de todo. ¿Cómo? Vamos al núcleo. El núcleo de esto es, ya vamos a decir más cosas puntuales, pero el núcleo es muy fácil rendirse cuando tus objetivos son, quiero conseguir $10,000 mensuales o quiero, no sé, conseguir 100,000 seguidores en Instagram. Es muy fácil rendirse. Las personas más grandes del mundo no llegan a donde están pensando. Un Mr. Beast no llega a donde está pensando que quiere tener 300 millones de dólares, de seguidores. Un Elon Musk no llega a donde está pensando que quiere ser el hombre más rico del planeta. Tienen objetivos que van más allá de lo superficial. Mr. Beast es cómo puedo ser el mejor creador de contenido. Elon Musk es cómo puedo cambiar literalmente el mundo a través de la tecnología, ¿ya? Son objetivos demasiado grandes, entonces no hay forma de rendirse cuando los objetivos son muy grandes, porque Ahora, ese es el norte, ¿ya? Ahora, Em, si una persona está escuchando esto y no es Elon Musk o no es Mr. Beast, no tienen que sentir la presión de serlo. Entiendo de dónde viene Juan Pablo porque es bien obsesivo, em, y eso lo admiro increíblemente. Pero lo único que les puedo decir con respecto a eso que dice Juan Pablo, les voy a poner un ejemplo. Si en vez de que se haya perdido Toto, por ejemplo, se me perdió una gorra, ¿sí? ¿Creen ustedes que están escuchando esto, que le hubiéramos destinado 4 horas y media a cortarnos los brazos, una infección, algún animal que nos hubiera podido morder o picar? mm, ¿Creen que hubiéramos destinado 4 horas y media a buscar la gorra? Puede que alguien diga, sí, claro, las gorras, que yo amo las gorras y todo. Era algo muy importante, por eso es que ustedes cuestionense qué es importante para ustedes, más allá de los estándares sociales de que es que tengo que ser doctor para hacer plata, tengo que ser abogado para ganar plata y ingeniero y qué les gustaría a ustedes hacer con su vida, qué es importante para ustedes. Si no han encontrado nada, bueno, es el momento perfecto para comenzar a probar. Métanse a clases de cocina, clases de canto, experimenten la vida desde otros, váyanse de viaje si pueden. No se necesita mucho dinero para irse de viaje, pueden recorrer su ciudad, experimentar nuevos lugares, nuevas cosas que les abran los panoramas, las perspectivas. Pero muchas veces estamos tan encerrados en nuestra propia mente que es que no tengo nada que me motive. Listo, es hora de comenzar a buscar, es hora de comenzar a probar. Yo tuve 5 negocios antes de llegar a Better Life. He vendido todo lo que se les pueda ocurrir en la cabeza y hoy en día sé que lo que me gusta es ayudar a la gente. Mm, Y ayudar a la gente con este tipo de pensamientos. Si eres hombre o eres mujer, no importa qué color tengas, cuántos años tengas, no importa. Esto que estamos hablando es crucial para una vida más exitosa y es esta resiliencia y la responsabilidad y el propósito más grande, ¿sí? Nosotros no íbamos a dejar a nuestro perro, nosotros no nos íbamos a rendir porque yo me había cortado y me estaba saliendo, esta mano, tal vez usted no me vio, pero yo tenía esta mano, hubo un rato que yo tenía la mano llena de sangre. No sé si usted vio cuando yo la no. tenía llena de sangre. Claro, con el machete después se me fue limpiando. Pero yo la tenía llena de sangre porque todas estas heridas se me metían las espinas. Me estaba saliendo tan sangre que se me llenó la mano de sangre. Yo me sentía literalmente como en Far Cry, como en un juego. En una misión así en la selva de Call of Duty. Pero ya llegó un punto en el que se volvió irrelevante. No estamos diciendo esto, qué machos que somos. Sino era nuestro hermanito pequeño. como que Nuestro yo, perrito. como que yo decía, él, él no, hoy me estaba bañando, ayer que llegué todo sucio, me bañé y dije, ¿será que con agua fría? Y solo pensé en él, en el perro, cuando estaba completamente mojado y digo, él no tenía la culpa, él no tenía por qué haber estado ahí. O sea, no, ¿por qué iría algo tan hermoso, tan noble, estar Puro. ahí en esa situación tan horrible? Y yo quejándome porque,
el agua está muy fría, o la situación está muy dura, o no sé, o sea, siento que toca tener una mentalidad más fuerte aún, porque no es hasta que uno le pasa una de esas cosas, uno cambia el chip, esa mentalidad de uno ser tan débil en la vida. Y no, Entonces, no necesariamente les tiene que pasar. no necesariamente tiene que pasar, a eso iba, pero, pero definitivamente uno tiene que tener una mentalidad como de militar, o sea, no se trata de ser estricto así fuerte, pero demasiada resiliencia, o sea, ser fuerte, no hablo físicamente, sino mentalmente uno, no sé. Y un ejemplo grande es mi papá, por ejemplo. Mi papá con los temas que tiene de las rodillas y todo, que él se le dificulta a veces. Por ejemplo, en esos terrenos para él, eso no era apto para él. Nada, cero. Bajó y con un bastoncito que le habían prestado, porque él no usa bastón ni nada por el estilo, pero le habían prestado un bastoncito para moverse y todo, estaba allá. Y él no estaba pensando, bueno, que alguien más vaya y lo rescate, es que yo mi rodilla. Bajó, le importaba un pepino. Entonces, damas y caballeros, para ir finalizando esto, porque tuvimos varios problemas técnicos, incluida una lloradita que me pegué ahí en medio porque me acordé, estábamos... Porque esto lloró. ¿Qué? Ya le digo por qué lloré, pero estábamos, se nos cortó una cámara, nos quedamos sin pila, así memoria, como cosa rara, pero bueno, ya estamos comprando todo lo que nos hace falta. Estaba ahí en el computador y dije, Toto se hubiera muerto. Ahí donde estaba, Yo, él no estaba en el pasto, Juan. Él no estaba enredado en una cosa donde podía ladrar y se quedaba dormido y después se levantaba y veía y ladraba. Él estaba en el agua, con la trompa afuera. Él no le quedaban más de 10 minutos ahí. Llegamos en el momento en el que teníamos que llegar. Nuestro hermanito de toda la vida. Yo lloraba y decía, pensaba en él y decía, y por eso fue que te abracé, porque tuvimos un momento un poco emocional. Porque Porque también gracias a usted fue que yo como que sentía este impulso. Juan, ¿dónde vienes? Aquí voy, yo te escuchaba. Juan, ya estoy acá adelante, ven. Listo, ya voy, ya voy, ya voy. O sea, venías hecho un monstruo cortando ramas, te trepaste sin importar porque podías haber tenido la mentalidad, bueno, no, ya. Usted podía haber tomado la decisión de ser débil. Y pensaba, gracias a esa fortaleza que tuvimos, salvamos a Toto. yo creo que para mí ver su fortaleza me hacía sentirme fuerte. Increíble. Entonces, Y O sea, este es un episodio que surgió ayer de la nada, el tema del íbamos a hablar de episodio, otra cosa, pero creo que normalmente. es un buen episodio Sí, para el aniversario 10. sí. Eh, entonces, ¿cómo no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles? Piensa qué tan fuertes son tus objetivos, qué tan grande es tu propósito. Si tu propósito es muy banal, muy terrenal, muy consigo esto y ya dejo de pisar el acelerador, te vas a rendir. Es muy fácil, tienes que tener objetivos muy potentes, muy grandes en la vida. Les digo, Propósitos grandes que de sí. verdad te muevan el corazón. Y les digo una cosa, en esa búsqueda de los propósitos grandes y en la persecución de esos propósitos grandes y en el logro de esos propósitos grandes van a encontrarse una perversa oposición a sus metas. Se van a encontrar una perversa oposición a sus metas. Lo que quiere decir es que el camino no va a ser fácil y no hay una metáfora, no hay una historia, una fábula más mm, perfecta que lo que nos pasó ayer. Literalmente, nuestra meta era encontrar a nuestro perro. Estaba muy lejos y no teníamos una oposición que era, bueno, es que, ay, es que está haciendo frío. Nos encontramos con cientos de obstáculos. Teníamos una perversa oposición a nuestras metas. Cada rama que nos cortó, Yo un rato, y esto es chistoso, me fui de jeta literalmente al piso, me caí, me enredé en unas con el pie izquierdo y cuando iba a dar el paso me enredé el pie derecho y caí como un imbécil así en el piso, así encima de unas... ¿Y cómo se ve esa posición en tus metas en el día al día? Procrastinación, falta de disciplina. Todo eso forma parte del proceso, pero
Pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Esto me ayuda para tener, siempre lo voy a recordar, para tener más urgencia. Esto para mí es una indicación perfecta de que yo sabía que no me iba a rendir. Jané ayer dijo, mi novia dijo, es que Andrés la única forma en la que salía de ahí era con Toto en brazos. Y es la verdad, yo no me iba a rendir, o sea, si me dieran, mi preocupación ya llegó a un punto en el que era, no vaya a ser que nos quedemos sin luz, no tengo linterna, pero dije, bueno, hasta con el celular, no importa. Mm, pero para mí es una indicación perfecta de actuar con un poco más de urgencia. A mí. Alguien que esté escuchando esto tal vez no, pero a mí. A veces procrastino, no hago las cosas que tengo que hacer, me tomo la vida muy a lo bueno, ya vendrá, ya lo haré, ¿sí? Sabiendo que yo soy el que actúa, sabiendo que yo soy el que está al mando de su vida en este momento y si yo no actúo con velocidad, con astucia, con inteligencia, si no actúo de verdad con una urgencia de ir a rescatar al perro, el perro en 10 minutos más se muere. En este caso, la vida pasa. La vida pasa. Para los que estén viendo esto en estos días, damas y caballeros, pónganse a pensar que ya estamos en el cuarto mes del 2025. Hace nada fue diciembre y Hace ya nada fue diciembre. Yo hace una semana estaba en diciembre con mi familia, ya ¡vum! 4 meses. Entonces, no sé si quiera dar unas conclusiones. Yo creo que... se va a acabar la batería de esta, entonces Entonces, creo que las conclusiones son claras. Creo que lo hemos hablado bastante. Uno, tienes que tener objetivos lo suficientemente grandes, propósitos que te muevan el corazón. No solo impresionar a tus amigos o impresionar a la novia, no sé, no sé. dos, debes persistir y ser resiliente ante la perversa oposición que encontrarás en tus metas, hacia la búsqueda de tus metas. Tres. ¿Qué significa eso? Vas a encontrar momentos de procrastinación, falta de disciplina, rechazos, todo, pero si fueran las cosas fáciles no se valorarían. Por eso las cosas difíciles se valoran mucho, pero son difíciles. Entonces, importante. Tercero, La responsabilidad superior. Esto que voy a contar para finalizar es brutal. Cuando estaba en los matorrales yo decía, "Ah, qué mierda, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo?" Y pensé en echarle la culpa a mi papá. Dije, ¿por qué lo soltaron? Pensé en echarle la culpa a mi mamá. ¿Pero por qué? Pensé en echarle la culpa a usted. ¿Por qué nadie estaba pendiente? Cuando después caí en cuenta dije, no señor, yo era igual de responsable que ellos y hasta más. Entonces me hice responsable en el camino. y dos, qué satisfacción, bueno, y cuarto, qué satisfacción es ver a las personas que uno ama orgullosas por algo que uno hizo. Claro que demasiado trabajo tomó lograr X objetivo, pero que las personas que te vieron crecer vean ese fruto de los resultados, uf, chévere. Fabuloso. Y sobre todo, como que sentimos que nuestros papás se sintieron orgullosos, digamos. Pero lo más increíble es tener a alguien como usted en el camino. Es increíble, o Y sea, número 5, hay que rodearse de las personas correctas, ¿ya? No puedes estar con tu mismo grupo de amigos que piensan de tu misma forma y mejorar tu mentalidad para atraer mejores cosas. Tienes que cambiar tu círculo social. En este caso, la analogía es, al final, no hubo mejor regalo que haberlo encontrado los dos al mismo tiempo. sí. Porque si hubiera sido él, lo encontraba y ya, o yo lo encontraba aparte, pero fuimos los dos. Y los dos teníamos esa mentalidad inquebrantable de aquí no nos vamos sin Toto, sin el perro. Entonces, esas son las 5 conclusiones que creo que podemos sacar de este episodio. Les agradecemos por haberse quedado hasta acá. Recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario, cuéntenos qué tal les pareció la historia de Toto, chistosa, nos estamos inventando todo, puede ser, tal vez lo duden. Cuéntenos qué opinan de eso y si les ha pasado algo parecido y nos vemos en un siguiente episodio, damas Nos y vemos. caballeros. Se cuidan.